Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y muchas gracias por estar al otro lado. Les prometo que hoy va a ser una noche muy especial, una noche mágica, porque precisamente la temática que vamos a abordar hoy es magia, magia de la de verdad, no el ilusionismo, no el mentalismo, no el mago de chistera, sino la magia de verdad, de la del principio de los tiempos. ¿Cree usted en el poder de la magia? ¿Acaso, con fórmulas secretas y arcanos conocimientos, podemos conseguir resultados efectivos? ¿Pueden los amuletos y los talismanes protegernos de influencias negativas? ¿Y las maldiciones realmente funcionan? ¿Magia, sugestión, mito o realidad? Hoy va a estar con nosotros Manuel García Teijeiro, catedrático de Filología Griega y un auténtico experto en historia de la magia, desde la antigüedad hasta nuestros días. Les prometo que sus reflexiones y conocimientos no les va a dejar indiferente. En nuestro apartado de investigación hemos seguido la pista de un extraño objeto, un objeto que se encuentra en la ciudad de Valladolid, una leyenda terrorífica y escalofriante, una historia sobrecogedora que mezcla nigromancia, brujería, asesinatos y quizás, quién sabe, mucha realidad. Hoy en Mysterium tenemos un invitado a caballo entre la ortodoxia y la heterodoxia. Manuel García es catedrático de Filología Griega en la Universidad de Valladolid, pero además es un experto en simbolismo, en supersticiones y en historia de la magia. Manuel García, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ángel. Me alegro muchísimo de estar aquí, hablando de un tema como el de la magia, como el de los misterios, que por sí mismo interesa a todos. Puede haber quizá una cierta paradoja en que alguien de filología griega hable de magia y hable de misterios. Podemos empezar recordando que misterio es una palabra griega, que misterio significa literalmente el lugar en el que hay que entornar los ojos, y que los griegos decían, en los misterios no se ve nada claro, se vislumbra. Porque yo creo que una de las primeras cosas que podríamos abordar es qué es exactamente la magia. Pues es un tema verdaderamente difícil. Los expertos ahora procuran todos ellos rehuir esa definición de magia y enfocarla desde el punto de vista sociológico, es decir, plantear al mago como un marginado y a la magia como una especie de religión marginal, porque no ven claro cómo se puede definir la magia frente a la religión de una parte y frente a la ciencia de otra. Habría que empezar por fijar una terminología, tendríamos que empezar por fijar a qué vamos a llamar magia. Yo recuerdo que había un jugador de fútbol que se llamaba Mágico González. Podemos hablar de la magia del patio herreriano, podemos hablar de la magia de las fiestas de Valladolid, en un sentido comparativo al de glamour, al de atractivo. Es decir, es una palabra que se utiliza en diferentes sentidos. Si vamos a llamar magia al arte de conseguir cosas siempre inmediatas, de conseguir ventajas, de conseguir fines, de una manera que para nosotros no es racional, y que tampoco depende de la voluntad de un Dios al que nosotros lo pidamos, pues entonces quizá podemos centrar un poco el tema. Podríamos decir así que en ese sentido magia es el arte de conseguir los objetivos con unas causas que lógicamente no tendrían que producir esos efectos. Se ve claramente que entonces se mueve en un subjetivismo tanto desde el punto de vista de la persona que la estudia como del de la persona que la practica. Dos dobles subjetivismos, ¿no? Para nosotros hoy sería magia cosas que no era para los antiguos. Para nosotros ver el porvenir una bola de cristal, eso sería magia. Y sin embargo en la Edad Media se desarrolló toda una teoría de que esto era pura ciencia. Es decir, hay un personaje, Artephius, que a través de unas leyes de refracción y utilizando la luna, pues él pensaba que se podía conseguir efectivamente que una bola de cristal se viera lo que estaba ocurriendo. Que el que para nosotros podamos aparecer en televisión y se nos vea la imagen y se nos oiga tiempo después de haber grabado esto, no es ninguna magia, es ciencia.
En muchos lugares eso era magia. Yo recuerdo haber leído que cuando se instauró por primera vez el teléfono en diferentes regiones del mundo árabe, comenzaron por recitar unos versículos del Corán para que se viera que aquello no era nada del shaitán, no era ninguna arte diabólica, era verdaderamente algo, digamos, científico, algo del mundo moderno. Precisamente en nuestro reportaje de investigación que van a poder ver a continuación, vamos a hablar de una sobrecogedora leyenda. Leyenda que nos habla de magia negra, de brujería, de nigromancia, de una persona que pactó con el mismísimo diablo. En tierras castellanas existe una leyenda que nos pone sobre la pista de uno de esos objetos malditos. La historia es sobrecogedora y habla de un sillón frailero que estuvo colgado boca abajo en la sacristía de la vieja Universidad de Valladolid. Su propósito, que nadie se sentase en él. Su nombre, el sillón del diablo. La historia se remonta al siglo XVI, años en los que nacieran Cervantes y Don Juan de Austria. Hasta entonces la práctica de la anatomía había estado poco menos que prohibida por la Iglesia y por el pueblo en general, pues era como profanar el cuerpo de los muertos. Todos aspiraban a llegar en las mejores condiciones posibles al juicio final. Es justo que en estos años, cuando se había extendido por toda Europa la fama del médico Vesalio, autor del libro De la fábrica del cuerpo humano, obra en la que recogía sus conocimientos y prácticas sobre la anatomía humana, aplicando en ello la cirugía. Nos encontramos en el claustro del Palacio de Fabio Nelli. Aquí, en este lugar, se encuentra un objeto maldito, un objeto que tiene una leyenda terrorífica y escalofriante. Les invito a conocerle. Por favor, acompáñeme. Las aguas se volvieron turbias, nunca mejor dicho, para el licenciado cuando fue acusado de la desaparición de un niño que había sido visto merodeando por última vez por su casa. Las autoridades tomaron parte en el asunto y tras inspeccionar la vivienda descubrieron en ella un sótano y en su interior el cuerpo sin vida del inocente niño, sobre el que el médico había practicado la vivisección, disección en vivo, como posteriormente confesara ante las autoridades. Que el estudio anatómico en el muerto no daba más que formas y disposición, y estudiadas estas, era necesario para poder curar estudiar en el vivo las reacciones que sobre la forma y la disposición causaba la enfermedad, el dolor y las mismas funciones de la vida. Vamos a remontarnos a la historia de la magia. El hombre prehistórico, cuando pintaba aquellos grabados rupestres, podría estar ejerciendo una especie de magia simpática para intentar favorecer después la caza. ¿Eso podría ser magia? ¿Se considera magia ya? Sí, ciertamente se considera magia. Desde el punto de vista teórico se parte de una, digamos, disociación en la mente de las personas que creen en la magia, que se haría ya desde los orígenes, según la cual no ven una relación entre causa y efecto que sea acertada. Es decir, hay dos leyes, que es la del contagio de una parte y la de la imitación por otra, que influiría en la mente de esta gente, en el sentido de que pensaban que una cosa que estuvo en contacto con otra siempre guarda una relación con ella. Y en la magia, por ejemplo, se puede utilizar cabello, se puede utilizar uñas, se puede utilizar parte de la ropa de una persona, una camisa, el pañuelo, para hacerle mal, en un maleficio. Y la de la imitación. Imitando algo se puede conseguir que ocurra. Sería justamente el caso de la caza, en la cual se dibuja un bisonte, se le golpea con una lanza, se le golpea con una flecha, y eso iba a facilitar después que cuando aparecía el bisonte se le podía cazar. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que hasta qué punto hay que procurar rehuir una explicación que sea absolutamente lógica, porque intervienen muchísimo cuestiones que son de carácter emocional. Fijémonos en la actualidad. No es frecuente que los equipos de fútbol, antes de saltar al campo, realicen una especie de ritual en la cual todos ponen, por ejemplo, la mano sobre el balón, cantan un himno, etc. No hacen los jugadores, hemos visto todos también en la televisión, de Nueva Zelanda, los de rugby. Hacen un ritual en el cual pronuncian unas fórmulas y hacen unos cantos que son indígenas. Y de esa manera, pues tienen confianza en que van a ganar. Eso también es magia, emocionalmente sí. Es que ellos creen realmente que a través de esa imitación, a través de ese ritual,
van a conseguir unos fines de una manera ilógica, tampoco es eso. De manera que yo pienso que no se puede partir de una definición o de una explicación de la magia que sea puramente racional. Tiene muchísimo ese componente emocional, intuitivo, interno, que es lo que hace que sea eterna. Sin embargo, los griegos, podemos hablar quizá después de ello, los griegos y los romanos desarrollaron toda una teoría absolutamente científica de la magia. Vamos a ir haciendo un recorrido por todas esas culturas, por babilonios, asirios, egipcios, griegos y romanos, pero antes de eso, y vamos a conocer el primer manuscrito, el primer escrito que hay, el primer papiro secreto sobre magia, pero antes vamos a marcharnos unos breves momentos a publicidad. Manuel, ¿cuál es el primer escrito que encontramos documentado que contenga palabras mágicas o nos hable de un ritual? Sería difícil cuál es el primero, pero hay desde luego papiros egipcios de hace 4.500 años en el cual tenemos palabras mágicas y que hablan de ritual. Después se van haciendo muy abundantes, en el caso concreto de los papiros mágicos griegos, donde hay una gran colección, sustancialmente son de época romana, son de los siglos II, III, IV, V después de Cristo. Sabemos que los hay muy anteriores, sobre todo porque las tablillas de maleficio, que están grabadas en plomo y que por lo tanto resisten mucho mejor en cualquier parte el paso del tiempo de los papiros, solamente los podemos encontrar papiros en clima seco, mientras que esas tablillas, las de ficciones, es el nombre técnico, se pueden encontrar en cualquier parte, aparecen por todo el mundo, tanto en España como en los países orientales, como en Grecia, como en Roma, a lo largo de muchos siglos antes. Tablillas de maleficio. ¿Qué pone ahí? ¿Qué está escrito ahí? Bien, las tablillas de maleficio son siempre para hacer daño, y lo que está escrito en ellas son una serie de fórmulas, siempre con el nombre de la víctima, muy raramente con el nombre de la persona que ejecuta el maleficio, siempre que había la posibilidad de que se encontrara y por lo tanto se pedía cuentas a con muchas peculiaridades curiosas, como el hecho de que pongan siempre el nombre de la madre y no el del padre. Es decir, los antiguos, cuando designaban a una persona, ponían su nombre, ponían el nombre de su padre y el de su ciudad. De manera que nosotros podemos establecer una relación entre nombres de padre y nombres de hijo y ver, por ejemplo, cómo cambia la moda en un lugar determinado, la romanización elimina los nombres indígenas, aparecen los nombres ya romanos. Lo mismo nos ocurre con el mundo griego, en el mundo oriental y demás. En cambio, con los de la magia, podemos hacer esa relación entre el nombre del hijo y el de la madre, entre el nombre de la hija y el de la madre. ¿Por qué el nombre de la madre? Precisamente los documentos mágicos. Bueno, la explicación más verosímil es justamente lo de que el padre nunca se sabe con certeza y la madre sí. Y en un documento mágico, como nos ocurre con algo que metemos en el ordenador, si la información es absolutamente exacta, pues no funciona. Y una manera de garantizar que eso era así, pues era poner el nombre de la madre y evitar, por si acaso, el nombre del padre. Son muy valiosos desde el punto de vista sociológico estos documentos mágicos, las tablillas de maleficio, porque ponen siempre el nombre de la madre de la víctima. Lo mismo da que es un hombre que una mujer. De manera que entonces podemos establecer también esa relación entre lenguas indígenas y lenguas de cultura en los diferentes territorios, en España, en Castilla, donde sea, justamente buscando el nombre de la madre, el nombre del hijo, el nombre de la hija. Estamos hablando de maleficios, magia negra, pero hay otras clases de magia, blanca, verde, roja. ¿Nos puedes definir qué es cada una, en qué se caracteriza principalmente? Lo de poner un adjetivo a la magia y hablar de efectivamente diferentes clases de magia es algo moderno. Es una clasificación que los antiguos nunca admitieron. Magia negra, en el sentido de que nosotros hablamos de hechicería, es decir, de hacer daño, son además sumamente egoístas. Hay muchas de estas tablillas que son de carácter erótico, es decir, lo que quiero es que esta chica se enamore de mí, lo que quiero es que este chico se enamore de mí, pero nunca lo dicen así. Lo que dicen es que se vuelva loca por mí, que solamente vea lo que yo veo, que solamente haga lo que yo quiero, que no pueda dormir por la noche, que pierda la voluntad, etc. Nunca dicen que se case conmigo, jamás. No, es algo absolutamente característico de la magia, es egoísmo, es solamente ser ahí.
aunque en realidad lo que quiere él es que se case con ella o con él, ¿no? Bien, esas podríamos llamarla magia roja, esa magia que está relacionada con el sexo, ¿no? Dentro de la magia negra muchas veces busca simplemente matar a una persona, por ejemplo, por heredar. La magia blanca como una magia benéfica, como una magia para hacer que llueva cuando se necesita, con una magia que esté relacionado con conseguir algo en favor de otros y algo por el estilo. Esa magia en realidad no existe. No hay documentos mágicos desde ese punto de vista. O sea, lo más parecido a ello serían los talismanes, la magia protectora. Pero claro, con mucha frecuencia esos talismanes, esa magia protectora, lo que dicen también es eso, que yo caiga bien a todo el mundo y que no vean todo lo malo que hago, que no vean si les quiero engañar, etc. Eso se llaman fórmulas de sometimiento. Amansamientos lo llaman en Sudamérica, donde existe todavía mucho esto. Son magia sí, pues para caer bien, son magias para hacer bien, pero para hacer bien egoísta también, porque es un poco a costa de los otros. Caer simpático, aunque los otros a través de esa simpatía pues se dejen engañar, se dejen embaucar. Es un poco magia de embaucador. Interesante entrevista con Manuel García Tejero, profesor de universidad y experto en magia. Estamos analizando la magia desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista científico, un punto de vista desde el análisis riguroso. Y estamos hablando precisamente de clases de magia. Magia negra, magia roja, magia verde, magia blanca. ¿Sería usted capaz de realizar un ritual de magia si supiese que iba a conseguir los resultados que antes ya había programado? Y para muestra, un botón. Hoy vamos a hablar de nigromancia, de magia negra, en el reportaje de investigación que van a poder ver a continuación de la entrevista. Vamos a seguir la pista de un objeto maldito, de un objeto de leyenda, leyenda siniestra y escalofriante. Pero mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un pequeño avance de lo que van a poder ver dentro de unos momentos. Durante el proceso y ante la acusación que también se le hacía de hechicería, para así poder tener la posibilidad de ponerlo en manos de la Inquisición, manifestó que nunca había practicado magia negra, pero que poseía un sillón frailero que le había regalado un nigromante de Navarra, amigo suyo, y al que en cierta ocasión había salvado, ocultándole en su casa de la persecución contra brujas, hechiceros y nigromantes que llevó a cabo el emperador Fray Juan de Zumárraga en 1527, guardián del monasterio franciscano del Abrojo. También manifestó que cuando se sentaba en él, percibía luces sobrenaturales que le ayudaban en la predicción y curación de las enfermedades, como ya le explicara el nigromante navarro, quien además le advirtió de que no dejara sentar a nadie en él, pues toda persona que lo hiciera por 3 veces y no fuera médico titulado, moriría al instante, así como aquel que lo intentara destruir. Se le formó proceso y fue condenado por el Tribunal Universitario, que se hizo cargo de la instrucción, a morir ahorcado. Así lo recoge Saturnino Rivera Manescau en su libro Tradiciones Universitarias, editado en 1948. A que puesto que sea en la cárcel real de esta villa, sea de ella sacado caballero en una bestia de albarda, con soga de esparto a la garganta y con pregoneros que publiquen su delito, sea traído por las calles públicas y acostumbradas de esta villa, y llevado a la plaza pública de ella, a donde mando se levante una horca de 2 estrados de alto, y de ella sea ahorcado y ahogado hasta que muera naturalmente. También fue condenado a la multa de 500 ducados para la cámara de su majestad, y a otros tantos al objeto de realizar una memoria y misas por el alma de la víctima, y para sufragar con lo restante las costas del procedimiento. Interesante, ¿verdad? Pues va a ser dentro de unos instantes aquí, después de la entrevista que estamos teniendo con Manuel García Tejero, profesor de universidad, experto en magia. Seguro que sus reflexiones y ejemplos les van a sorprender. No se pierdan, por favor, este viaje mágico que vamos a realizar desde la Edad Media hasta nuestros días. Y un curioso apunte, va a involucrar a un presidente del gobierno, Sarkozy. Lo van a poder ver a continuación. Esas técnicas se utilizaban en los rituales que hay que hacerles de una manera determinada, con unos pasos muy concretos, igual que la terminología y las palabras que se usan. Hay
entraríamos de lleno con lo que se llama el poder de la palabra. Sí, ciertamente. La mayor parte de los documentos mágicos que se conservan, de los documentos mágicos antiguos, son documentos de magia aplicada. Es decir, son el encantamiento en sí, por lo tanto no tienen la parte del ritual. Porque esa parte del ritual se hacía, no se escribía. Son precisamente los fragmentos de manuales de magia que tenemos los que contienen esa parte, los que dan explicaciones de cómo hacer el encantamiento y contienen esa parte del ritual, que es interesante por sí misma, ¿no? Esa práctica mágica, lo que hay que hacer, la acción. Lo que nosotros tenemos cuando se trata simplemente del encantamiento, entonces, son las palabras escritas que se pronuncian. Y están llenas, pues, de características especiales. Son frases muy largas, que tienden a ser el doble de las frases normales en la lengua. Son frases que repiten determinados juegos de palabras, que empiezan y acaban de una manera imposible en la lengua de que se trata, que tienen un efecto de monotonía. Nosotros hablamos de salmodia, por ejemplo, de murmullos, hablan los textos antiguos. Muchas veces hay que imitar ruidos naturales, hay que poner el dedo debajo de la lengua. Entonces, el efecto que se producía, pues era un efecto extraño, un efecto un poco alienante. Eso es lo que los griegos y también los romanos vieron como una conexión con el arte de la oratoria práctica, de la oratoria para hablar delante de un gran público, no con el arte de la oratoria para convencer. Y eso es lo que los enfrentaba con los verdaderos filósofos. Decían, no, justamente la oratoria debe ser para convencer con argumentos que sean lógicos. Y una persona que no actúa así, una persona que hable delante de la asamblea, una persona que se dedica a la política y que hable de esa manera, es un criminal, porque está justamente engañando, está hechizando, podrían decir, desde ese punto de vista. Se ha hecho eso en los discursos modernos, sobre todo en los discursos de los dictadores, que están grabados. Y entonces se oye perfectamente que ellos están hablando de una manera muy exaltada, están utilizando frases determinadas y en un momento determinado la gente aplaude. Sin ton ni son. Es decir, no ha dicho nada que merezca el aplauso. Entonces, si se coge el discurso y se estudia desde el punto de vista acústico, se ve que son pasajes que tienen un ritmo determinado y que ellos lo hacen rápido. No, hay un momento, por ejemplo, recuerdo en un discurso de Hitler, en el que él dice, tanquis tancum bombis bombe, que es tanque y bombas bomba. Y la gente rompe en aplausos. ¿Por qué? Estaríamos hablando del poder de la palabra. Claro, del poder de la palabra racional, ¿no? Que hace efectivamente que uno pierda, digamos, la razón. Recuerdo también que con el desembarco de Normandía, los aliados estuvieron durante mucho tiempo machacando con una sinfonía determinada que producía el efecto psicológico de una llamada a la puerta. Y luego anunciaban el desembarco, con lo cual esperaban que la perseverancia de los defensores se alterase, alterar los nervios justamente con un ritmo marcado de tan, 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 a través de una sinfonía, tal cual uno no se da cuenta, por lo tanto no puede luchar con ello. Sí. Por lo tanto, para una persona que quiera practicar magia, ¿se necesita tener ciertas facultades o solamente conocimiento? Lo característico de la magia es que es enseñable y transmisible, sí. Es decir, siempre cabe la posibilidad de que una persona tenga una predisposición especial. Recordemos que el mago Merlín era hijo del demonio. Si él sabía tanta magia es porque resulta que el demonio había engañado a su madre, había yacido con ella y había nacido un hijo que tenía esa predisposición natural. Pero lo característico de ella es que es transmisible. Es decir, si uno va con un mago, él puede justamente enseñar esto. Nosotros tenemos aquí la tradición en España de la Cueva de Salamanca, de San Cipriano. Era un lugar donde resulta que los estudiantes iban con el demonio y el demonio les enseñaba magia, magia negra, con la condición de que se quedaba con el último. Cuando terminaba el curso, el demonio les salía y al último que salía lo cogía y ese se quedaba para siempre ahí. En la tradición, el marqués de Villena lo engaña con la sombra y a partir de entonces él no tenía sombra, una característica precisamente de los magos. El mago pierde la sombra, un poco de alguna manera de decir el mago pierde el alma quizá, pero hay una tradición según la cual efectivamente un mago no tiene sombra,
o una persona que ha hecho un pacto con el demonio en la Edad Media no tiene sombra. Bien, pues es una tradición de que aprendía uno magia justamente con el demonio, sí, en una cueva, la cueva de Salamanca, y que está encima, o había encima de esa cueva, una iglesia de San Cipriano. San Cipriano es un mago famoso, que luego fue santo. Manuel, no me resisto a preguntarte, siendo un auténtico experto en magia, si alguna vez has puesto en práctica esos conocimientos. No, no lo hemos hecho ninguna vez, por supuesto, porque estudiamos la magia desde el punto de vista científico. Estudiamos la magia como un fenómeno interesante que se dio en el mundo antiguo y que hay que estudiar así, y nos interesa mucho también la magia actual desde el punto de vista del folclore y desde el punto de vista de la pervivencia de esta antigüedad. Pues recuerdo una anécdota, y es que estábamos una vez en Delfos, arriba, no en el pueblo, arriba del todo, en el monte, pues hay un centro de investigación europeo, que es como un hotel. Y allí era donde se celebraba el congreso, y se trataban cuestiones precisamente de magia y de adivinación. Estábamos hablando y de repente una chica se levantó y dijo: ¿por qué no vamos esta noche justamente a las ruinas del antiguo santuario de Delfos y hacemos allí un rito como el que hacían los griegos, a ver si tenemos una revelación? Bueno, la mayor parte de los asistentes al congreso se dijo: no se puede, eso por la noche está cerrado, son unas ruinas históricas. Sin embargo, un grupo de los asistentes por la noche saltó el parapeto, se fue allí, hicieron el rito en el antiguo, lo que queda del antiguo santuario de Delfos, que en la tradición griega era el centro del mundo. Había salido un águila de cada uno de los dos extremos del mundo y las dos se encontraron justamente en Delfos. Y allí ellas decían que habían tenido efectivamente revelaciones, visiones, todo este tipo de cuestiones. Se cuenta, entre otras cosas de la magia negra, que se puede ejercer influencias negativas o diabólicas sobre algunos objetos y estos causar la desgracia entre sus propietarios. Quizás uno de los objetos malditos más conocido sea el coche maldito de James Dean, un modelo Porsche Spyder, que dejó una estela de 3 muertos y 5 heridos, incluido el propio actor, que falleció el 30 de septiembre de 1955 en un trágico accidente, y continuando después con el resto de sus propietarios. Pero nada comparado con la truculenta historia del diamante Job. Había sido arrancado de la frente de un ídolo hindú y pesaba 112 quilates. Tenemos datos contrastados desde el siglo XVII hasta nuestros días de los efectos perniciosos al que han sido sometidos sus propietarios. En total, 19 víctimas mortales. Hasta que en el año 1949 fue vendido a la Smithsonian Institution, donde parece que sus efectos han quedado neutralizados. Este es el sillón del diablo, un objeto maldito, un objeto de leyenda. Podría estar impregnado de esas energías negativas, de esas energías diabólicas, y toda persona que se atreviese a sentarse en él padecería las consecuencias. ¿Se atrevería usted a sentarse en él? Me gustaría preguntarte, Manuel, por las tendencias actuales de la magia. ¿Por qué en una sociedad en la que hemos avanzado tecnológicamente en los últimos 50 años mucho, todavía hoy en día, quizás incluso con mayor amplitud que en épocas pasadas, nos seguimos apoyando en magos, en videntes, en tarotistas? Sí, es una buena pregunta, Ángel, porque verdaderamente es extraño. En una época como la nuestra, donde se ha desarrollado tantísimo la técnica y la ciencia, el triunfo, digamos, de esta clase de creencias, si queremos, esta clase de técnicas. Recuerdo haber leído una estadística según la cual en Francia, en los años 80, había casi el doble de magos y videntes que de médicos. Había entre 70 y 80.000 magos, había unos 40 y tantos mil médicos, unos 30 y tantos mil sacerdotes y solo entre 4 y 5.000 psiquiatras. Tanto es así que el Ministerio francés creó dentro del Ministerio de Economía un departamento especial que se dedicaba a controlar lo que ganan esos magos, que movían muchísimo dinero, muchísimo. Bien, si ahora nosotros nos fijamos en el periódico, no me refiero a las crónicas de Castilla misteriosa, que son serias,
o a la investigación actual, que puede ser tan interesante desde muchos puntos de vista de fenómenos paranormales, sino este tipo de creencias en futbolistas, por ejemplo, ¿no? El Marca es una mina desde el punto de vista de la influencia de esta clase de técnicas cuando hay un campeonato del mundo, cuando van a descender los equipos, que si los de Sudáfrica llevan a unos hechiceros especiales que se acercan a la red de la portería del equipo rival, este tipo de cuestiones. Cuando hubo aquel problema en el atolón de Mururoa con un barco francés, de guerra francés, y fue asaltado por pacifistas del Greenpeace, y salieron todos los periódicos, los cogieron, los detuvieron. Bueno, pues apareció en los sótanos del ministro de Justicia francés estas técnicas de vudú, un maleficio como los de ficciones antiguas para hacerle daño. Y no hemos leído todos que el año pasado el juguete que estuvo de moda en Francia y que ganó millones y millones de euros fue un muñeco de Sarkozy y otro de Ségolène Royal con un manual vudú y las agujas. Los muñecos tenían en las diferentes partes del cuerpo grabadas frases de su campaña electoral. Y el manual vudú decía cómo hacer daño a este por no haber cumplido tal y cual práctica. Bueno, el mismo Sarkozy lo denunció ante la justicia como una apropiación indebida de la imagen y perdió. Si uno entra en la red y pone allí justamente Sarkozy vudú, pues aparece muchísima información que data justamente del año pasado, las navidades del año pasado. Valía 8,5 euros, ¿no? Y tuvo un éxito enorme. Es que la gente creía en ello. El caso es que tenía éxito. Creer es una palabra difícil para este tipo de cosas. Hemos realizado un recorrido desde el mundo de la prehistoria hasta hoy, hasta nuestros días, con la magia. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Ángel, y muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de estar en este marco incomparable, el marco herreriano, hablando de estas cosas que se remontan a la antigüedad más absoluta, al paleolítico, a las cuevas prehistóricas de una parte, y por otra hemos hablado de las navidades 2008-2009, a la actualidad más actual. Muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, pueden practicar el tipo de magia que deseen, pero el que siembra vientos recoge tempestades. Así que por favor, magia de la blanca, aunque quizás, y solo quizás, el mayor de los secretos esté en su propio interior. ¿Cree usted en la existencia de los objetos malditos? ¿Acaso las energías negativas de las que están impregnados pueden causar la desgracia en sus propietarios? En tierras castellanas hemos seguido la insólita pista de uno de estos objetos. Es una historia sobrecogedora y nos habla de un sillón frailero, un sillón que estuvo colgado en la vieja sacristía de la Universidad de Valladolid. Su propósito, que nadie se sentase en él. Su nombre, el sillón del diablo. En tierras castellanas existe una leyenda que nos pone sobre la pista de uno de esos objetos malditos. La historia es sobrecogedora y habla de un sillón frailero que estuvo colgado boca abajo en la sacristía de la vieja Universidad de Valladolid. Su propósito, que nadie se sentase en él. Su nombre, el sillón del diablo. La historia se remonta al siglo XVI, años en los que nacieran Cervantes y Don Juan de Austria. Hasta entonces la práctica de la anatomía había estado poco menos que prohibida por la Iglesia y por el pueblo en general, pues era como profanar el cuerpo de los muertos. Todos aspiraban a llegar en las mejores condiciones posibles al juicio final. Es justo que en estos años, cuando se había extendido por toda Europa la fama del médico Vesalio, autor del libro De la fábrica del cuerpo humano, obra en la que recogía sus conocimientos y prácticas sobre la anatomía humana, aplicando en ello la cirugía.
En la historia de la anatomía existe una fecha fundamental, que es el año 1543, en que Vesalio publica un libro que es la fábrica del cuerpo humano. A partir de Vesalio, de 1543, las disecciones son públicas y son permitidas ya por las autoridades civiles, eclesiásticas, con una cierta... tras obtener unos ciertos permisos, pero no es difícil obtener permisos. Anteriormente a 1543, la disección primero estaba muy mal vista por la Iglesia y por la gente en general, porque siendo de tradición judeocristiana, pues se pensaba que iba a haber un juicio final, una resurrección de los muertos, y todo el mundo tenía que llegar en las mejores condiciones posibles, lo más completo posible. A partir de 1543 y Vesalio, la anatomía se hace pública y se admite ya de una forma general. Comienzan en Italia las primeras disecciones y luego se van a extender por el resto de Europa. A Valladolid llegan en 1551. En Valladolid las primeras disecciones anatómicas en la Facultad de Medicina de Valladolid se hacen en el año 1551 y son las primeras disecciones anatómicas modernas, es decir, al estilo vesaliano, que se practican en la península, en España. En 1548, tras haber cursado estudios de anatomía en Italia, regresó a España el médico granadino Alfonso Rodríguez de Guevara, quien solicitó autorización para difundir públicamente sus conocimientos. Una vez obtenido el correspondiente permiso, se estableció en Valladolid la primera cátedra de anatomía de toda España. Esta decisión fue probablemente influenciada por ser en este tiempo capital castellana y sede de las Cortes del Reino. Se acondicionó una sala en la que el maestro enseñaba el arte de la disección con cadáveres de reos ejecutados o de fallecidos en los hospitales vallisoletanos, como el Hospital de la Corte y el de Resurrección, sugerente nombre para donar cadáveres al anatómico, cuyo asentamiento se encontraría en la actual acera de Recoletos, frente a los jardines del Campo Grande de la capital castellana. Es decir, la primera anatomía en lengua castellana que se publica en el mundo se publica aquí en Valladolid en el mismo año de 1551 en la imprenta de Sebastián Martínez. La publica un profesor de la Facultad de Medicina de Valladolid que se llamaba Bernardino Montaña de Monserrate, que además era médico de nobles y era médico de los reyes, era médico de la Casa Real también. Es un libro que se denomina el libro de la anatomía del hombre, y es un libro que está considerado una de las bases de la lengua castellana. De hecho, Bernardino Montaño de Monserrate, gracias a este libro, es considerado una de las autoridades de la lengua castellana, todas las palabras de su libro fueron tomadas para elaborar el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua. Existía por aquella época en Valladolid un médico de ganada reputación por sus notables curaciones, el licenciado Andrés de Proaza. Estaba graduado en la Escuela de Medicina y matriculado como aspirante al doctorado de anatomía, y asistía con indudable ánimo a las clases magistrales de don Alfonso Rodríguez de Guevara. Sin embargo, el licenciado Andrés Proaza tenía en su contra varios lastres que le impedían alcanzar dicha cátedra. En primer lugar, era de origen judío con pigmentos moriscos, lo cual en aquella época no engordaba de forma positiva su currículum, y en segundo lugar tenía fama de utilizar magia negra como apoyo para lograr sus curaciones, lo que a ojos de la Inquisición tampoco debía de parecerles muy cristiano. Sus vecinos decían de él que en su casa, situada en la calle Esgueva y cuyas traseras daban al antiguo y natural cauce del río Esgueva, hoy en día a la actual calle de la Solanilla, situada tras la coqueta iglesia de Santa María de la Antigua, disponía de un sótano donde practicaba sus malas artes, y que en noche cerrada se veían luces extrañas y se escuchaban gemidos procedentes de sus aposentos. También se comentaba que a veces las aguas del citado río bajaban teñidas de un oscuro color rojo, como si en ellas se hubiera vertido sangre y se hubiera coagulado en largos filamentos que flotaban y se perdían en la corriente. En estos sótanos donde nos encontramos, donde está ubicado actualmente el Café Niño Perdido, entre la calle Esgueva y la calle de Solanilla, se ubicaba el palacio donde vivía Andrés Proaza, médico que al parecer en estos sótanos diseccionó a un niño de la comunidad la cual su madre estaba
digamos, en el antiguo hospital del Conde Ansúrez, y el niño andaba perdido por la calle y la comunidad le daba, los vecinos le daban de comer. Al parecer este señor Proaza pues secuestró al niño en los sótanos y le sometió a la disección en vivo, por la cual murió. Las aguas se volvieron turbias, nunca mejor dicho, para el licenciado cuando fue acusado de la desaparición de un niño que había sido visto merodeando por última vez por su casa. Las autoridades tomaron parte en el asunto y tras inspeccionar la vivienda descubrieron en ella un sótano y en su interior el cuerpo sin vida del inocente niño, sobre el que el médico había practicado la vivisección, disección en vivo, como posteriormente confesara ante las autoridades. Que el estudio anatómico en el muerto no daba más que formas y disposición, y estudiadas estas, era necesario para poder curar estudiar en el vivo las reacciones que sobre la forma y la disposición causaba la enfermedad, el dolor y las mismas funciones de la vida. El licenciado Andrés Proaza había sido uno de los más constantes alumnos de don Alonso Rodríguez de Guevara, y en el rapto de locura al querer sobrepasar a su maestro, tropezó de lleno con el crimen. Un siglo muy especial en la historia de España, siglo XVI. Una nueva ciencia, un nuevo arte, la anatomía. Un nombre, el licenciado Andrés de Proaza, que queriendo sobrepasar a su maestro, cayó de lleno en el crimen, diseccionando a un niño, en vivo, lo que conocemos como vivisección. Escalofriante, ¿verdad? ¿Leyenda? Mi opinión personal es que detrás de esta leyenda puede haber una historia muy real. El equipo de Mysterium ha seguido la pista de esta tenebrosa historia, solo con un objetivo: ahondar en la veracidad de la misma. Se le formó proceso y fue condenado por el Tribunal Universitario, que se hizo cargo de la instrucción, a morir ahorcado. Así lo recoge Saturnino Rivera Manescau en su libro Tradiciones Universitarias, editado en 1948. A que puesto que sea en la cárcel real de esta villa, sea de ella sacado caballero en una bestia de albarda, con soga de esparto a la garganta y con pregoneros que publiquen su delito, sea traído por las calles públicas y acostumbradas de esta villa, y llevado a la plaza pública de ella, a donde mando se levante una horca de 2 estrados de alto, y de ella sea ahorcado y ahogado hasta que muera naturalmente. También fue condenado a la multa de 500 ducados para la cámara de su majestad, y a otros tantos al objeto de realizar una memoria y misas por el alma de la víctima, y para sufragar con lo restante las costas del procedimiento. El caso del licenciado Proaza y del sillón del diablo se encuadra en una época en la que la anatomía todavía no era bien vista ni por las autoridades civiles ni por las autoridades eclesiásticas. El licenciado Proaza podría ser un equivalente, un paralelo al de figuras como por ejemplo Leonardo da Vinci y otros artistas del siglo XVI, de los que se ha dicho que robaban cadáveres o que incluso llegaron a asesinar personas con tal de poder hacer anatomías, disecciones anatómicas y aprender sobre el cuerpo estos conocimientos. Sobre el licenciado Proaza realmente no existe nada. Todo lo que nos ha quedado es una leyenda que ha sido escrita ya, ha sido dada a conocer por bastantes personas. Durante el proceso y ante la acusación que también se le hacía de hechicería, para así poder tener la posibilidad de ponerlo en manos de la Inquisición, manifestó que nunca había practicado magia negra, pero que poseía un sillón frailero que le había regalado un nigromante de Navarra, amigo suyo, y al que en cierta ocasión había salvado, ocultándole en su casa de la persecución contra brujas, hechiceros y nigromantes que llevó a cabo el emperador Fray Juan de Zumárraga en 1527, guardián del monasterio franciscano del Abrojo. También manifestó que cuando se sentaba en él, percibía luces sobrenaturales que le ayudaban en la predicción y curación de las enfermedades, como ya le explicara el nigromante navarro, quien además le advirtió de que no dejara sentar a nadie en él, pues toda persona que lo hiciera por 3 veces y no fuera médico titulado, moriría al instante,
así como aquel que lo intentara destruir. Este sillón frailero, ingresa en el museo en 1890. Es posteriormente cuando Saturnino Rivera Manescau, un profesor de la universidad, era profesor de paleografía, fue archivero y bibliotecario de la universidad y también encargado de este museo, el que publicó en su libro sobre tradiciones y leyendas universitarias, en concreto esta tradición o esta leyenda del sillón del diablo. Él cuenta allí que cuando él estudiaba el bachillerato, este sillón estaba colgado en la capilla de la universidad y que además estaba colgado en un rincón, boca abajo y a una altura donde no se le pudiera alcanzar, y que además estaba sujeto con dos fuertes abrazaderas de hierro, de tal manera que ni aun cogiendo una escalera se pudiera descolgar, porque habría que coger una lima y cerrar las abrazaderas para poderlo bajar. Finalmente el licenciado fue ejecutado y sus bienes embargados, sus posesiones, incluido el siniestro sillón, salieron a pública subasta, quedando desiertas por 3 veces, dado la fama que éste tenía de nigromante y hechicero, por lo que sus posesiones fueron adjudicadas a la universidad como pago por las costas del juicio. Y allí, concretamente, se guardaron en un trastero, hasta que un cierto día un bedel descubrió el olvidado sillón, encontrándolo apetecible para su descanso durante las largas esperas entre clase y clase, llevándoselo para su uso privado. A los 3 días el conserje apareció sentado sobre él, aparentemente dormido, pero estaba muerto. Nadie sospechó las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, dando por hecho que se había tratado de una muerte natural, mientras en la universidad procedieron a contratar un nuevo bedel. Sin embargo, a los 3 días de que éste tomara posesión tanto de su cargo como del sillón, apareció muerto. Se revisaron los autos y se constató que los hechos habían sucedido tal y como profetizó el condenado, por lo que se acordó poner a buen recaudo en la sacristía de la antigua capilla universitaria, un lugar sagrado para contrarrestar los maléficos efectos. El sillón fue colgado boca abajo y con una altura superior a la de un hombre, amarrándolo sujeto a la pared y con 2 fuertes abrazaderas de hierro para que nadie pudiera descolgarlo. Y en dicha sacristía permaneció hasta que la vieja universidad vallisoletana fue derribada en 1909 para construir en su solar el nuevo edificio. Bueno, pues el sillón del diablo en estos momentos se expone en una de las salas de la sección de Bellas Artes del Museo de Valladolid, que está situado en un palacio renacentista de la misma época que el sillón, aproximadamente un poquito más tardío en realidad, que perteneció al banquero Fabionelli de Espinosa. Está aquí situado en el barrio de San Miguel y esta sala en realidad es la planta noble del 2.º piso. Es la sala que daba a la balconada sobre la fachada central, bajo el escudo de este banquero y sobre la portada principal. Quizás lo más sorprendente de esta leyenda es que el llamado Sillón del Diablo permanece prácticamente intacto en el Palacio de Fabionelli, ubicado en la plaza del mismo nombre y cuyo edificio es la actual sede del Museo Provincial de Valladolid. Así que si usted quiere verificar la leyenda, y puede dirigirse, aunque particularmente no se lo recomiendo, pues bien dicen de los dados que lo mejor es no jugarlos, y sabido es que algunos sillones los carga el diablo. Además, curiosamente, en el lugar de los hechos existe hoy día una cafetería con el sugerente nombre de El Niño Perdido. Aunque nunca deben olvidar que la luz siempre vence a la oscuridad. Sobrecogedora historia y misteriosa leyenda. Espero que les haya gustado. Buenas noches y antes de despedirme, solamente una pregunta. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?